¿En el futuro vamos a tener la guerra por el agua? Vamos a descubrirlo en este nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast Mentiras Naturales. Recuerda que toda la primera temporada está en el canal de YouTube de Ávila TV. Y a través de las redes sociales también podemos conseguirlo por Instagram, @Ávila TV suena, @Mentiras Naturales en nuestra cuenta personal del podcast. Y bueno, en nuestras cuentas personales, ¿cómo es que es la tuya, Teresa? Ay, no te la sabes. @Teresa me ven, por allí vamos a estar. Pero es que me gusta que tú lo digas. Y Johnny Ferrer 07. Ahí podemos interactuar y pueden compartir con nosotros sus dudas, sugerencias, aportes sobre nuestro podcast, tu podcast, nuestro podcast. Ay, Dios. Hoy traemos un tema bastante interesante que, bueno, Teresa hizo una introducción bastante interesante, pues porque se refiere al tema que trajimos hoy. ¿Cuál es? será? La guerra. Trajimos Denominado... la guerra por el agua. Y es un título muy fuerte porque realmente así lo es. El tema de la disponibilidad de agua potable, dónde están ubicadas estratégicamente y qué está pasando en el mundo alrededor del agua. Entonces, bueno, creo que este episodio es súper importante que abordemos este tema. Correcto. Ciertamente el nombre es un poquito el hecho de mencionar guerra y por el agua. Estamos hablando de dos cosas bastante difíciles, ¿no? Uh-huh. El vital líquido y bueno, una batalla. Entonces, claro, mira, en el siglo pasado, el siglo XX, estaba todo lo que fue direccionado a la energía a través del petróleo. Todo, bueno, quién dominaba las reservas de agua, el proceso de producción del petróleo en el siglo XX. De extracción, producción de petróleo. Y bueno, y qué países estaban allí como que haciendo los estudios para ver en dónde incidir dentro de estas grandes reservas. Y todavía en la actualidad se está desarrollando, ¿no? Pero en el siglo XXI, luego de todo un sistema de producción, de industrialización, se ha venido desarrollando o se ha venido dando la contaminación del agua. Históricamente uno está acostumbrado a que nos dicen, bueno, es que el planeta, el 1% es agua dulce, pero de ese 1%, desde que yo estaba niña, yo escuchaba el 1% es agua dulce, pero esa agua dulce que conocemos, cuánto por ciento ya está contaminada y que se tienen que hacer nuevos sistemas para la potabilización, distribución del agua, y que hay muchos niños, muchas personas que no tienen acceso al agua y está un proceso de mercantilización alrededor del agua, vital, fuente vital para el ser humano, para el consumo, para el ser humano y para el resto de los seres vivos que hay en el planeta. Entonces, ahorita la guerra o el agua está llamada a ser la causa de la próxima guerra. De hecho, le dicen el oro azul. De hecho, exacto, porque antes estaba en el siglo XX, en la década del siglo XX, todo ese periodo, se estimaba que fuera el petróleo quien promoviera la Tercera Guerra Mundial. Pero eso ha tenido sus avances, como lo menciona Teresiñis. Entonces, Teresa. La señora Teresa. Señorita Teresa. Efectivamente ya no es por ese no es que ya no fósil. sea, ojo, no es que ya no sea lo del petróleo, todavía está la geopolítica y todo depende del petróleo, toda la energía que mueve el mundo es el petróleo, pero dentro de la existencia de la vida misma en el planeta es el agua. Para la alimentación, para los procesos de extracción del petróleo necesitas el agua. Correcto. Para, ya mencioné el tema de los alimentos, hasta para la cotidianidad de cada ser humano necesitamos el agua. Y para nuestra supervivencia igual necesitamos hidratarnos y eso lo podemos hacer solo sí, a través del agua. Porque todo lo que consumimos va en un proceso del agua. La fabricación de textil, la fabricación y producción de alimentos, de granos y todo eso, todo depende del agua. Por eso es que digo que el nivel de decir que hay una lucha por el agua es evidentemente por la demanda y la necesidad de supervivencia de todas las especies en el planeta, dado que es importante y lo que domina ahorita es la energía a través del petróleo, pero el agua está por encima dentro de las necesidades reales del ser humano. Del ser humano, se me pegó el margariteño ahí.
Y eso quiere decir que, basado en ese tema de la necesidad y de un recurso que cada día está quedando más escaso, es allí donde genera el conflicto. Porque, bueno, hay territorios que no cuentan con la suficiente cantidad, hay territorios que cuentan. De hecho podemos decir en el top 10 de los estados, de los países con mayores reservas de agua. De agua. Y tú sabes que yo decía que Venezuela era el tercero a nivel, el Venezuela es el tercero a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial yo creía que era el número 13, pero en la investigación, o sea, en los datos actuales corroborar que ya está. Es el número 9. Yo siempre decía que era pensé que era el 13, pero fíjate, dentro de los países con mayores reservas de agua dulce, está número 1 Brasil, número 2 Rusia, número 3 Canadá, número 4 China, número 5 Indonesia, número 6 Estados Unidos, número 7 Bangladesh, número 8 India, número 9 Venezuela y el número 10 Birmania. Ahora, ¿qué implica esto? De que seamos los primeros. Esta es la fuente de Telesur que hizo este estudio y lo publicó. ¿Qué implica eso? Que son los 10 primeros países que contienen vital líquido. Este vital líquido o este bien natural tan esencial para la vida en el planeta, como lo decía hace un rato, que se genera como que el impacto en que quién tiene el agua, quién la necesita, y se genera ya ese conflicto entre los países y la politización del agua, la capitalización del agua, el control, el querer. Tenemos un caso muy cercano, que es Bolivia, un país suramericano, donde en el 2001, si mal no recuerdo, tengo por aquí una anotación al respecto, hubo un tema de la privatización total del agua, el acceso era inclusive... Y se dio una movilización social. Podías ser sancionado si a ti se te ocurría recoger el agua de la lluvia. Si tenías en tu techo lo que acostumbran a hacer gentes de los pueblos, pues con referencia a recoger el agua de la lluvia para el aprovechamiento, ¿verdad?, de esa agua, eso era sancionado si te conseguían con bidones llenos de agua que tú no muestres la factura de que la compraste. Entonces, ese conflicto ya de la privatización del agua se está generando en países, bueno, inclusive de Latinoamérica, en este caso Bolivia, que es un caso más cercano, y ya debería generarnos a todos nosotros, a toda la población, una preocupación. Bueno, ya existe la preocupación, pero más allá de la preocupación, la ocupación. Ahora, fíjate, hay una de la gran demanda de agua, se ha desarrollado tecnología para la desalinización del agua, utilizar el agua del mar, bueno, para potabilizarla o utilizarla para otros elementos como el riego, como cosas que no requiera como que del consumo como tal del agua, está para la agricultura, se está usando. ¿Qué implica eso? Que el agua no es nada más decir que estos 10 países tienen el agua o que decir que va a haber un conflicto por haberlo, sino que como nosotros, las generaciones actuales, vemos cómo podemos proteger el agua. Fíjate, desde 1947 en Venezuela se establecieron los parques nacionales. Estos se decretan parques nacionales para la protección de las cuencas hidrográficas en nuestro país. Muy bien, las estamos protegiendo, pero realmente nosotros desde nuestros hogares estamos o no contaminando nuestras fuentes de agua, sí lo estamos contaminando. Entonces es un reto de ver cómo, más allá de decir que tenemos nuestras cuencas hidrográficas protegidas bajo la figura de parques nacionales, correcto, cómo nosotros hacemos para la protección de este líquido. Estamos hablando de alrededor 1.000 ríos y el salto de caída de agua más grande de uno de las 7 maravillas del mundo. Que es decretado como un bien de la humanidad. De la humanidad. Ahora, estamos hablando de 1.320 kilómetros cuadrados de reserva de agua en Venezuela. En Venezuela, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando la gente dice, no, que el agua es un bien de la humanidad. Y entonces, como es un bien de la humanidad, cualquiera y todo el mundo puede disponer y hacer lo que considere con el agua. Pues no.
siempre y cuando esté la soberanía, o sea, no es que siempre y cuando, es que cada pueblo tiene la soberanía y tiene el poder de decidir qué hacer con sus bienes naturales. Y estos bienes naturales no pueden estar privatizados, no deberían estar privatizados. En Venezuela, este es un bien de los venezolanos, por lo tanto el agua no debe estar privatizada. El servicio de agua, que sí hay una mala distribución del agua en nuestro país, porque bueno, no hay un sistema, tampoco nuestras ciudades fueron planificadas para que tengan acceso al agua, sino que, por ejemplo, en Amazonas, que uno pudiese decir, bueno, pero es que allá hay muchas reservas de agua y las comunidades no sufren por el agua. Sí hay mucha agua, está el río Orinoco, que es el tercero más grande de Latinoamérica, pero no hay una distribución del agua en las comunidades del estado Amazonas. ¿Por qué? Porque no fueron planificadas las ciudades, simplemente la población llegó, se estableció y bueno, ahora los sistemas de distribución del agua son distintos. ¿Y qué es lo que se está buscando? Muy bien, esta agua que está aquí en este territorio es público, sí, pero el servicio es privado. Entonces, dentro del servicio, ahí es donde viene el tema de la distribución, que está la mercantilización. Entonces, no se reparan la distribución, los servicios, bueno, pero ahí está por cisterna, esto, y se va ya privatizando poco a poco el agua en Venezuela y a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, porque ese 1%, no es verdad que ese 1% del agua dulce toda es potable, gracias a la gran sistema capitalista que contaminó más del, no sé, 80, 50%, no sé qué porcentaje de toda el agua, del 1% que nosotros como seres humanos nos corresponde. Podíamos consumir, además de los seres como la gótica de petróleo que nos corresponde. Ahí estamos hablando que inclusive hay otro elemento, que es la guerra no como consecuencia, la guerra como consecuencia del agua, sino también como causa de la falta de agua, ¿no? Porque, por ejemplo, va a haber guerra porque los conflictos por el agua, pero también está como causa el hecho de que existen en algunos lugares, por ejemplo, uso de ejemplo el conflicto actual Rusia-Ucrania, que eso ha generado algunos bombardeos, no sé qué, ahí, y hay afectaciones de la infraestructura de mantenimiento y potabilización de agua. Exacto, también eso afecta. Eso ha afectado. Entonces, o sea, más allá de que exista la causa por la falta de agua, también está por los conflictos, los mismos conflictos de guerra. Entonces, y pongo este ejemplo de Rusia-Ucrania, que es el más vigente, pero existen todavía conflictos en Medio Oriente, todavía esos conflictos en otros. Por sobre todo, los conflictos debe prevalecer la paz y la defensa de la soberanía de cada uno de los países. Entonces hay incluso unos estudios de la UNICEF que lo traje aquí como para comentarlo, ¿no? De la situación de la contaminación del agua. Con respecto, donde en esos lugares donde se experimentan conflictos violentos, la seguridad hídrica se va agravando por la destrucción de la infraestructura, lo que ya mencionaba, y los servicios vitales. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, los niños menores de 15 años de edad que viven en áreas donde hay conflictos prolongados, ¿verdad?, tienen casi 3 veces más posibilidades de morir de enfermedades diarreicas, pues, como resultado del agua potable y el mal saneamiento, que por la misma violencia del conflicto. Yo no diría por el resultado del agua potable, sino por el agua que están consumiendo, que no tienen los niveles. Por eso, es decir, por el mismo tema del que no hay tratamiento del agua, que no Exacto. hay. Pero ahí dice, ese estudio dice agua potable, no está potable. Bueno, no es potable. No es potable. Exacto. El agua se supone que es potable. Tiene nivel de contaminación que si genera enfermedades a las personas que la consumen es porque no está potable. Ahora, hay otra estadística donde dice que quien la está potabilizando la está vendiendo a un precio que no es accesible para las personas pobres a nivel mundial. Ajá, termino con esto donde la estadística dice que es aún más sombría para los niños menores de 5 años. Esto es porque tienen 20 veces más posibilidades de morir por causa relacionadas con la disponibilidad del agua, el saneamiento en la zona del conflicto, que por una bala. ¿Me explico? Entonces, esa es la debilidad ahora, ya no es
por parte de que, bueno, la guerra va a ser la causa, el agua va a ser causa de la guerra, sino también va a haber guerra a causa del agua. No hablemos de tanto de la guerra, sino porque los conflictos, sino de los conflictos por el agua. Creo que el título está fuerte, sí, pero bueno, es importante que conversemos sobre los conflictos que se están generando alrededor de este vital líquido para la humanidad, y que creo que podemos ir interactuando a través de las redes sociales, @Avila TV Suena y @Mentiras Naturales. Por allí vamos a estar haciendo preguntitas, bueno, de ¿cuáles creen ustedes que son los retos de la juventud y la población en general en los próximos 15 años, 10 años, en 2030? Porque además no es solamente la contaminación del agua, yo le agregaría allí todo lo que es la crisis climática. Y además de la crisis climática, las grandes empresas, por ejemplo, para producir vaso de refresco, se necesitan muchos litros de agua, que además esa agua se contamina y que te estás enfermando porque el refresco hace daño. Es que a causa de la misma crisis climática es que se está generando la debilidad en el vital líquido. Es decir... Pero la crisis climática se produce por un sistema de consumo y de generación y de contaminación que es el que estamos inmersos. Es decir, el sistema, digamos, ambiental, no, eso tiene su término, tú me corregirás, es el hecho de que existen sequías brutales, de esas de que... Sequías extremas, donde inclusive hasta el agua de los cauces para generar la energía eléctrica se están viendo afectadas, pero luego hay inundaciones en otras regiones del planeta. Hay inundaciones. Entonces, mientras en unas regiones del planeta se están viviendo sequías, cuando el deber ser es que haya una temporada de lluvia normal, no, hay sequía, y en otras regiones donde debe haber quizás una estabilidad del tema ambiental, hay inundaciones, hay todo tipo de catástrofes, precisamente a causa de todo lo que hablamos como crisis climática que nos está generando. De la emergencia climática en la que estamos inmersos. O emergencia climática con la que estamos viviendo. Gracias por la corrección. No, es que eso, Mario, mira, cuando uno dice de cambio climático, ya uno dice, viene un cambio. Cuando tú hablas de crisis, es que efectivamente los sistemas naturales están en un colapso total. Un colapso, correcto. Y luego cuando hablas de la emergencia, nos involucramos en todas las etapas, pero cuando hablas de emergencia es que hay que accionar ya. De lo contrario, no hay futuro en el planeta. Y tú, Johnny, mencionabas algo importante, el tema de las represas de agua, lo decías hace un ratito. Venezuela, el sistema eléctrico depende del 75% del agua. Nuestro sistema es hídrico. De electricidad depende de las reservas y de las... No sé si se dice así. Sí, del sistema de hidroeléctricas. Okay. Y bueno, la energía en Venezuela, si no tenemos agua y además tenemos los fenómenos extremos como el del niño, el de la niña, todo el sistema eléctrico de producción de alimentos me refiero, y en general la vida, la cotidianidad nuestra se ve afectada. Por eso es que por ejemplo, cuando sufrimos el apagón y el saboteo eléctrico en nuestro país, bueno, eso nos afectó. Y también yo recuerdo que en el año 2014, 2015, se dio lo que fue el fenómeno del Niño, que es la sequía total y extrema. Entonces, el ahorro del agua, el ahorro de la electricidad, todo eso. Nos vimos en una crisis, que era un tema de conflicto terrible. Y eso va aunado también a lo que es el ciclo de la naturaleza, porque si la crisis climática afecta el ciclo natural del agua, nos va a afectar a todos en la cotidianidad. Yo tengo aquí un artículo según entiendo, del protocolo adicional a los convenios de Ginebra en 1949, ¿verdad? Que es el artículo 52, donde dice que se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que lo producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y las reservas de agua potable, y las obras de riesgo, con la intención deliberada de privar de esos bienes
por su valor como medios para asegurar la subsistencia a la población civil o a la parte adversa, sea cual fuera el motivo, ya sea para padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento o con cualquier otro propósito. Eso lo establece el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra. ¿Se estará cumpliendo? Es complejo, yo creo que sí y no. Quienes saben defender la soberanía de sus bienes naturales y darle un uso adecuado, sí. Pero hay quienes literalmente firmaron ese acuerdo y simplemente están privatizando, contaminando y haciendo lo que sea. Sí. Por eso, mira, fíjate, está la práctica del fracking. Estados Unidos hace desde el 2017, desde el 2017 aproximadamente, lo desarrolló con más fuerza lo que fue la producción de energía a través del fracking. Se utilizan miles de químicos, 500 químicos alrededor de grandes piscinas de agua para la extracción del gas de esquisto. Eso afectó a las poblaciones que, por ejemplo, hay un video en YouTube que uno puede colocar, por ejemplo, agua inflamable en Estados Unidos, y literalmente la población abría el chorro de agua y colocaba un yesquero y se encendía el agua. Entonces, como personas tenemos que cuidarnos mucho de cómo se está utilizando nuestra agua, hacia dónde está destinada, cómo está haciendo la distribución, y realmente defender la soberanía, porque las grandes corporaciones se están apoderando del agua, y el agua es para la producción de alimentos, para la supervivencia de nosotros como seres humanos, pero también del resto de los seres vivos que hay en el planeta. Y recuerden, ese 1% que siempre nos dijeron del agua ya no es el agua dulce, sino que todo eso ya ha ido Mira, yo no quiero quizás cerrar este tema con de alguna manera exponer o tratar de presentar los países, ya dijimos los que tienen mayores reservas, pero los que menos tienen reservas. Y me voy a enfocar específicamente en la región de Latinoamérica, pues para ser más específico, porque según el World Resource Institute, dice que en el Oriente Medio y el norte de África son las zonas más afectadas del mundo por la escasez de agua, pero obviamente no son las únicas. Entonces hablamos de que en Latinoamérica, o en América Latina y Caribe, de lo rural a lo urbano, hay zonas rurales con problemas. En zonas rurales el problema también es importante debido a la falta de la infraestructura, ¿verdad?, que llevan agua limpia y segura. Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Paraguay son los países donde la desigualdad más determina el acceso o no a los recursos hídricos, como ocurrió en Bolivia, en lo que mencioné ahorita, con la guerra del agua, de los procesos de privatización y descentralización. Entonces, estos países ya mencionados presentan desigualdad en el acceso al vital líquido, pues no cuentan con las reservas y dependen de alguna manera de los enlaces gubernamentales, políticos, económicos, capitalistas, o todos los términos que queramos utilizar, para ellos poder tener acceso a un bien universal. Y la deforestación, por ejemplo, de los bosques, eso genera gran impacto en las cuencas hidrográficas, en lo que es los bosques de galería, en la tala, todo eso que se va desarrollando, por ejemplo, en Brasil, todo lo que fue la quema de la Amazonía para el monocultivo que allí se está dando a través de la soya y todo eso, genera gran impacto, porque lo que afecta a Brasil afecta a Venezuela, y lo que haga Colombia afecta a Venezuela, y viceversa, la Amazonía, por ejemplo. Correcto. Y que entendamos y comprendamos que el ambiente no tiene límites, los bienes naturales no tienen límites. No le vamos a decir a un ave migratoria de Panamá que no venga a Venezuela, pues va a consumir, no haga su ruta. Entonces el resto de los seres vivos no tienen fronteras. Hay un nivel de intercambio de energía en cada uno de los ecosistemas del planeta, pues. Eso quedó bastante entendido, mijita. Bueno, esperando que les haya gustado esta conversación, y obviamente los invitamos a que nos hagan sus aportes a través de los canales
Ya mencionados, ¿cuáles que son? Se me olvidaron, Teresa. Ávila TV por el canal de YouTube y en las redes sociales @Ávila TV Suena y @Mentiras Naturales. En mi cuenta personal, @Teresa Me Ven. @JohnnyFerrer07. Los invitamos a que nos acompañen en este episodio y en el próximo episodio. Chao, chao.